Hola, ya en este segundo video vamos a ver cosas que le permitan ya complejizar un poco más su trabajo, con cosas ya más relacionadas al commodity que tienen que elegir, ¿ya? Como tienen que escoger un commodity, tenemos que armar ya un portafolio. Existe una herramienta, ojo, no es una herramienta de análisis técnico, más bien es una herramienta para ayudarnos a escoger ya un commodity, también sirve para otros activos, no solamente para el commodity, sino para las acciones, cosas así, que permita ya diversificar un poco más el portafolio, ¿ya? Para lograr una mayor diversificación, los activos tienen que tener lo mejor posible, lo más cercano a menos uno. O sea, si por ejemplo un activo estuviera perdiendo, por así decir, plata, si nos estuviéramos yendo a pérdida, al tener el otro activo una correlación de menos uno, significa que con ese vamos a estar ganando, ¿ya? Entonces, por eso nuestros activos tienen que estar lo más cercano a la correlación, ¿ya? No pueden ser los dos muy similares, ¿ya? Entonces, esta herramienta les va a permitir ya ver qué activo está más relacionado, qué es la correlación. Entonces, en Bloomberg, en la tabla de búsqueda, ponemos core, y la primera que le aparece es mi correlación matrices. Lo cliquean y van aquí a crear nueva, ¿ya? Ponen el rango de fechas, periodo, pónganle una semana, porque recuerden que todos nuestros métodos de evaluación los vamos cambiando cada semana, entonces cámbienlo a una semana y le ponen next. Entonces se les va a abrir una pestaña parecida a esta, donde van colocando ya los activos que quieren correlacionar. Como el primer activo que se escoge es la divisa, tienen que colocar la divisa, ¿ya? En este caso vamos a colocar el peso chileno, ¿ya? USD CLP. Entonces ponemos el primero y ahora colocamos los activos que queremos correlacionar, que en este caso va a ser los commodities. Pueden correlacionar más de uno, entonces por ejemplo ponemos copper, que sería los commodity de cobre, y busquen el que diga generic first copper, ¿ya? Por si acaso, los commodity, como son más bien un producto, los van a ser unos futuros, ¿ya? Por si le aparece forward, van a ser derivados financieros. Entonces, si ven forward o futuro, no se asusten, ya es normal. Lo que pasa y nosotros cuando seleccionamos que es Generic First Copper, es que existen varios tipos de cobre, por ejemplo. Y este nos está entregando uno más común, ¿ya? Por eso es Generic. Y pueden hacer más de uno. Entonces, por ejemplo, puedes haber otro de jugo de naranja. Juice, Generic Orange Juice. Entonces ese. Yo en mi caso, en mi informe escogí el aluminio, pero yo creo que con estos tres va a quedar más ejemplificado ya el ejemplo. Entonces un título le pueden poner cualquiera, le podemos poner tutoría o ayudantía como título. Y ahora le va a aparecer la tabla de correlación. Entonces, por ejemplo, tenemos que la divisa con la divisa va a ser 1, y la divisa, por ejemplo, con el cobre, que es HG1, es de menos 0,2, ¿ya? Igual es bastante cercano a 0, ojalá hubiera sido más alto, o lo más cercano a menos 1 es mejor, pero por ejemplo es mejor que el jugo de naranja, que es 0,098, o sea, es menor que este, o sea, está más cercano a 0. Recuerden, cuando escojan un commodity, traten que sea lo más cercano a menos 1 de su divisa, la correlación. Igual, esto es para apoyarse. Recuerden que no es una herramienta de análisis técnico, sino que es una herramienta que les va a permitir escoger más o menos qué commodity. Ya les va a permitir con esto ya crear, ayudarse para el contexto. O sea, no, perdón, no con el contexto, sino para cuando escogen el activo, expliquen por qué lo escogieron, cosas así. ¿Ya? Siempre está bien ponerlo, ¿ya? Y bueno, en este caso vamos a escoger el cobre como commodity, porque entre el jugo de naranja y el cobre está más correlacionado. Entonces, ahora tenemos que buscar el cobre. Vamos al buscador y vamos al que escogimos antes, que era el Generic First Copper. Y se le va a abrir una tabla parecida a esta, ¿ya?
Primero vamos a Security Description para saber más o menos de qué consta ya este futuro de cobre, porque hay varias cosas que son interesantes ya de saber, que lo pueden poner también en, como mencioné, en el contexto o ya para en la estrategia, como de por qué los cogieron o cosas así. Podemos ver que el tamaño del contrato, por ejemplo, es de 25.000 libras, ya lo aparece aquí. Y podemos ver que el precio es de 447,9 centavos por libra. ¿Por qué sabemos que es centavo? Porque vemos que aquí dice USD con la D minúscula. Eso en Bloomberg es de centavos. Si fuera la D mayúscula sería dólar, ¿ya? Por lo tanto, aquí tenemos centavos de dólar por libra, ¿ya? Es bueno ya saber eso. Les sirve para contextualizar también, como mencioné. Entonces, ahora podemos ver el gráfico de línea, el line chart. Con el GP lo debería ya mandar al gráfico del commodity. Entonces, hay varias cosas que aquí nos llaman la atención. Y una herramienta que este ya sería análisis técnico que pueden ocupar sería el volumen. Ponen aquí y se les va a desplegar una tablita por acá abajo. Podemos ver que bueno, a medida que va pasando el contrato, va aumentando y a medida que va llegando a su fecha de término, va bajando la demanda del commodity o del futuro, ¿ya? Entonces podemos ver que es algo bastante cíclico, ¿ya? Podemos ver que baja, baja, baja y después vuelve a subir y así continuamente. Es como una ola. Y esto ocurre, más o menos ya tiene fechas definidas. Ya podrán ver que es bastante cíclico, que pasan 2 meses, un mes no, vuelven a estar 2 meses, un mes no, y así. Por lo tanto, por ejemplo, si tuviéramos que verlo el de ahora, podemos ver que ya bajó, queda abril y probablemente en mayo va a mantenerse la ahorita, ya probablemente suba un poco más y después ya en junio vuelva a bajar. Estas cosas son muy cíclicas, ya. Por ejemplo, el jugo de naranja, la naranja solo se da en determinada época. Aquí en Chile, por ejemplo, solo se da en invierno, ya son muy estacionarios. Entonces tengan eso en cuenta cuando escogen el commodity, ver el volumen, ya les va a permitir ya tener un indicio de si tienen que tomar una posición larga o una posición corta. Y ojo con eso, como mencioné en el video de la divisa, las divisas funcionan al revés. Por lo tanto, si aquí vemos que el precio va a subir, tenemos que tomar una posición larga, ya porque creemos que después va a estar caro y tenemos que comprar barato. En cambio, si creemos que el precio va a bajar, tenemos que vender para vender caro y no venderlo barato, ¿ya? Por lo tanto, si creemos que esto más o menos va a seguir subiendo y se va a mantener un poco, deberíamos tomar una posición larga, ¿ya? O, por ejemplo, si estuviéramos ya en febrero y vemos que aquí en marzo va bajando, nos convendría ya tomar una posición corta, ¿ya? Para que tengan ojo con eso, que funciona al revés de la divisa, no se confundan. Y hasta aquí está el video, que tengan buen día.